Muy buenas, compañeros. Lo primero, disculpad un poco la distancia de la cámara y la calidad a lo mejor del vídeo. Está un poco nubladillo y además es que si no, no entraba el árbol entero. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo se empieza un shokan, un estilo formal recto con un cedro al estilo japonés. Un poquito con las técnicas y tal. Vamos a ver los pasos a pasos, los voy a ir explicando durante el vídeo que vais a ver a continuación, pero vamos a explicar un poquito por encima. Básicamente lo que necesitamos, lo primero, es buscar el nebari. El nebari en un árbol de vivero nunca está donde está la tierra, hay que escarbar un poquito y encontrar dónde empieza el sistema radicular, el nebari, para ver también lo que tenemos. Tenemos aquí nuestro nebari encontrado. ¿Qué hacemos? Ahora buscamos la altura que queremos para nuestro árbol. ¿Cómo se la vamos a dar? Pues aquí le hemos pegado un tajo a la altura que queríamos y lo hemos sustituido el ápice con una rama. Esa rama va alambrada recta hacia arriba contra el callo de cicatrización que tiene que crear ahí. Con el tiempo no se notará. Le hemos puesto un poco de pasta cicatrizante y perfecto. Lo siguiente, buscar nuestra ichinoeda. ¿Cómo encontramos nuestra ichinoeda en un vertical, en un formal recto? Pues es muy sencillo. Técnicamente, según los japoneses, debe de estar entre 1/3 y 1/2 del árbol, de la altura del árbol. ¿Por qué? Pues porque visto desde la hoja desde el ojo de dragón, desde el centro del árbol donde tenéis que ver, no sé si estáis centrados ahora mismo aquí, espero que sí, y si no, pues muy mal por mi parte, pues desde el centro del árbol es, digamos, la altura que va a ser la más natural. En este caso sería 1/2 la más natural, que sería entre estas dos. Nosotros hemos elegido 1/3 del árbol. ¿Cómo mides 1/3? Lo podéis medir o a ojo, lo suyo es a ojímetro como he hecho yo, pero básicamente cogéis una medida, 1, 2 y 3, fijaros, casi 1/3, casi perfecto. Pues esta es la rama que hemos elegido. Hemos ido eliminando las demás y ahora hemos elegido, la ichinoeda siempre va primero, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Normalmente siempre es a la derecha, siempre estamos viendo el árbol desde el frente. De tal forma que la ichinoeda nosotros hemos elegido la izquierda porque era la que mejor teníamos y con más vigorización. Hay que buscar la rama con más vigor. Después de la ichinoeda, entre la ichinoeda y la ninoeda tiene que haber una trasera. La trasera tiene que verse, digamos, el interior de la hoja un poquito por los lados. No vale que el árbol la tape entera, o sea, tiene que estar un poquitín inclinadita. No sé si estáis justo en el frente, espero que sí, y lo veáis. Después viene la ninoeda, la rama secundaria, que tiene que estar, pues no tiene que estar estrictamente en el lado opuesto de la ichinoeda. Puede estar situado un poquito más para adelante, un poquito más para atrás. O incluso se permite en el mismo lado que la ichinoeda, un poquito movida, aunque este lado quedaría muy pelón. Pero esta sí es importante, la siguiente rama opuesta a la segunda rama tiene que estar en el lado opuesto, o sea, cubriendo el ángulo opuesto, para que cubra ese plano y quede más natural. De tal forma que si la segunda rama se nos ha quedado aquí también, la siguiente por narices está tapando este plano. Y así nos evitamos tener planos vacíos. La siguiente rama también en el lado opuesto, la tenemos aquí, en el lado opuesto del anterior. Y luego entre medio pues volvemos a lo mismo. Metemos una trasera o metemos otra ramita. Y vamos estructurando nuestro árbol. Como podéis ver, la distancia entre ramas, pues mientras más arriba es menor. Aquí se nos ha ido un poquito la distancia, tenemos aquí un vacío, pero porque no teníamos ramitas. Pero tenemos yemas latentes que taparán ese plano. Que no consiguen tapar ese plano las yemas latentes, sustituimos esto por otra rama. Y al final hacemos el árbol muy cónico. Vamos a hacer un árbol así cónico, un shokan, un vertical formal, muy cónico y digamos, con una conicidad muy pronunciada y muy bonito. Como podéis ver, ya está brotando, ya está a tope. Y pues nada, está ramificando, ya mismo tupirá un poquito y se verá mucho mejor. Esto es un principio, esto no se puede ver bonito al principio ni de lejos. Voy a decir ni de coña, pero vamos a decir ni de lejos, aunque ya lo he dicho, ni de coña. Y bueno, para que veáis un poquito a lo que voy, pues se me acaba de caer todo el abono, pues eso es lo que se busca. Es la forma, la conicidad, creo que se está viendo bien, espero que sí, de un árbol. A ver. Sí, esta tapa poquito, pero porque es muy pequeña todavía.
de un árbol maduro que ha crecido pues solo, una conífera. Esto es un típico en los cipreses, en los cedros, son estos estilos que se dan. Por eso hemos elegido uno de nuestros cedros de 10 euritos. Esta ramita hay que girarla un poco porque tiene las yemas hacia abajo y hacia arriba y no nos mola. Esta nos va a tapar este plano desde arriba y lo dicho, aquí abajo pues habrá que, tenemos aquí esta por ejemplo, que tapará aquí un poquito el plano y nos hará falta otra más. Pero por lo pronto, perfecto. Aquí hemos vuelto a hacer lo mismo. El ápice se nos iba de largo, pues hemos vuelto a coger otra ramita y a guiarla hacia arriba, ¿veis? Tenemos aquí una yemita encima que va a tapar ahí un poco ese plano. Que no nos vale esta ramita porque está muy alto, pues nos vamos a otra más para abajo. Eso ya lo iremos viendo y compactando nuestro árbol. Así se vaya haciendo poco a poco. Así que, dejando de lado el enrollarme tanto, vamos al vídeo, que os va a gustar más. Lo primero que hacemos una vez tenemos nuestro devari descubierto es limpiar o retirar el exceso de maceta de plástico de vivero para poder trabajar con soltura. Aquí podemos ver el ejemplar antes de empezar a trabajarlo. Y aquí en el siguiente vídeo pues seleccionamos la que creemos es nuestra Ichinoeda más potente. La más potente siempre tiene que ser la más gruesa. Tenemos que intentar partir de esa rama. Como podéis ver, pues calculamos más o menos 1/3 de la altura de nuestro árbol o 1/2. Y cortamos a la altura que vamos a seleccionar nuestro nuevo ápice, que en este caso va a ser esta rama. Tenemos que tener en cuenta que esta rama tiene que quedar en el frente, de tal forma que el corte quede hacia atrás. Medimos aproximadamente 1/3 y pues seleccionamos nuestra Ichinoeda. En este caso va a ser esta rama potente que es a la acción lateral. Retiramos el resto de ramas. A continuación tenemos que prever que esta rama es la más vieja y la más potente, por lo cual tiene que tener una salida hacia abajo. Preveemos también a continuación la distancia entre ramas, también tiene que ser muy acorde. Y podemos pues ir seleccionando. Si no tenemos una salida buena, siempre podemos guiar esa rama hacia allí. No obstante, tenemos que intentar evitar hacerlo y conseguir esa rama en la posición que deseamos. Una vez sabemos qué rama vamos a usar, pues eliminamos el resto de ramas entre la Ichinoeda y la trasera. Como podéis ver aquí tenemos ya la Ichinoeda y la trasera. Las ramas que tenemos entre medio se van fuera. A continuación pues empezamos a alambrar las ramas que ya hemos seleccionado para ir viendo cómo va nuestro diseño. Simplemente tenemos que alambrar una con la otra y guiarlas, como he dicho, hacia abajo. Conforme vayamos subiendo hacia arriba en el árbol, nuestras ramas deberán estar menos inclinadas, ya que en teoría y según la naturaleza esas ramas serán más jóvenes y se van bajando y se van cayendo con el peso. Normalmente pues con el peso de la nieve, el peso de la propia rama o el peso de los frutos. Nuestra rama trasera, como ya he comentado anteriormente, tiene que ser un poquito más corta que la Ichinoeda y además tiene que verse por un lateral, no vale que sea justo una salida trasera. Ya tiene que ser tanto a la derecha como a la izquierda, pero siempre tiene que estar un poquito hacia un lateral. Seguimos eliminando ramas y elegimos nuestra Ninoeda o nuestra segunda rama. En este caso, como veis, está muy separada de la Ichinoeda,
pero no tanto de la segunda, que además tiene una caída muy robusta hacia abajo. Estas siguientes ramas ya no van a tener tanta caída, pues ya nos vamos acercando al ápice de nuestro árbol. Vamos pinzando las ramas, ya que, cosa que no he comentado antes, conforme vamos más arriba, pues las ramas tienen que ir siendo cada vez más cortas, son más jóvenes. Entonces no podemos dejarlas igual de larga todas. En el vídeo creo que nos sale cuando las corto todas para nivelar el largo, digamos, de las ramas, pero sí en la foto de la introducción, como es su resultado final. Así que no olvidéis revisar esa foto, la miniatura del vídeo. Aquí, como podéis ver, pues vamos colocando ya nuestras ramitas en su posición. A continuación veremos que nuestro ápice se queda muy alto. Eso lo solucionaremos volviendo a hacer lo mismo que hemos hecho antes, acortándolo y usando una rama de ápice. Esto lo repetiremos las veces que haga falta para poder colocar nuestro ápice donde queremos. En este caso nosotros hemos decidido hacerlo solo 2 veces y más adelante volver a decidir. Seguramente lo bajaremos bastante más. Como veis, colocamos la rama que hemos elegido de ápice hacia arriba, fuertemente hacia arriba, en dirección hacia el callo de cicatrización para que lo selle, y con el tiempo esto no se va a notar. Va a tener una caída un poquito inclinada hacia adelante, pero no se va a notar ese callo. Es muy importante colocar pasta cicatrizante. Recordad que hemos cortado muy pegado a la salida de la rama. Si no lo sellamos muy bien, esa rama se nos va a secar y vamos a perder la totalidad de nuestro ápice. Entonces es muy importante aquí colocar bastante pasta cicatrizante. No os dejéis fuera el labio del cambio, pues se nos va a secar. A continuación, pues alambramos nuestro ápice, nuestras ramitas finales, y hacemos lo mismo pero con menor caída, como ya he comentado anteriormente, hacia abajo. Incluso se pueden alambrar hacia arriba en vez de hacia abajo las ramitas de la punta, como sería naturalmente. Como veis, esta ramita chiquitita pues ha pasado a hacer nuestro nuevo ápice. Y eso es todo, espero que os haya gustado nuestro vídeo, que queráis seguir su evolución, y nos vemos en el próximo vídeo. Dadle al dedito hacia arriba, a la campanita, y podréis ver todos los vídeos de su evolución y cómo formar vuestro propio Shokan o vertical recto de forma correcta, desde cero y con un plantón de vivero. Hasta pronto.